Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Bella familia en la fe, una vez más sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal de Fe y Esperanza. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, dándoles una cordial bienvenida y un abrazo a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de estos medios. También a través de las estaciones de radio que están transmitiendo constantemente nuestros mensajes y por supuesto el estudio de la lección de Escuela Sabática. Al igual las estaciones de televisión también que nos hacen el favor, ¿verdad?, de compartir estos mensajes con su audiencia. Si es la primera vez que nos está acompañando en esta ocasión, le invitamos, ¿verdad?, para que se una a nuestra familia, a la familia de Fe y Esperanza. Suscríbase allí en el canal si nos está viendo a través de YouTube. Y si nos está viendo a través de la televisión o escuchando a través de la radio, le pedimos, ¿verdad?, vaya a nuestra página feyesperanza.org. Allí usted va a encontrar un enlace donde usted puede suscribirse y puede también seguirnos a través de Facebook, a través de WhatsApp y también a través de YouTube, obviamente. Y por supuesto, mis hermanos, es un placer poder ser y formar parte de este creciente grupo de Fe y Esperanza. Muy agradecidos con cada uno de ustedes que ya son parte. Si vuelvo a repetir, si usted ya nos ha acompañado anteriormente y está regresando continuamente a mirar el estudio de la lección de Escuela Sabática con un servidor, le agradecemos infinitamente. Y por supuesto, ¿verdad? Le invitamos para que siga con nosotros y si tiene alguna pregunta, tiene alguna duda en la cual le podemos ayudar, escríbanla por ahí, déjenla llegar y con mucho gusto le contestaremos, ¿sí? Mis hermanos, el título de esta lección es El poder de la oración, interceder por otros. Es la lección número 4 del tercer trimestre de 2020 y por supuesto, mis hermanos, es una lección sumamente importante. Ahora vamos a hablar sobre la oración intercesora. ¿Será que es una buena idea interceder por los demás? ¿Y será que podemos nosotros interceder por alguien más? Bueno, vamos a mirar principios bíblicos, ¿verdad?, sobre todo esto, para analizar y ver si lo que estamos haciendo es correcto. Y también algunos textos que algunas personas han tomado de una forma incorrecta y los han interpretado también incorrectamente para decir lo que la Biblia no dice en sí. Es un principio muy bueno, mis hermanos, porque de pronto tomamos un texto nada más, ahí nada más al azar, en algunas ocasiones que medio se aplica a una idea que nosotros podemos tener ya preconcebida y tratamos de ajustar el texto, ¿verdad?, a esa idea. Ese no es el principio bíblico, mis hermanos. Creo yo que la palabra de Dios es mucho más amplia que eso y deberíamos de estudiar todo el contexto completo, no solamente alrededor de ese texto bíblico, sino también alrededor de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis sobre el tema. Y entonces así tener ahora sí una buena idea, amplia idea, ¿verdad?, de lo que Dios nos está tratando de decir a través de su santa palabra, ¿verdad? Ese es un principio que desde ahora, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes porque al final de la lección, ahí alrededor del jueves, vienen unos textos un poquito contradictorios, si le queremos llamar, y vamos a mirar de qué trata todo eso en su momento, ¿sí? Solamente les digo eso para que se queden ahí conmigo hasta el final. Y por supuesto, ¿verdad?, queremos que usted y junto con un servidor podamos entender y comprender la palabra de Dios. Recuerde que juntos podemos aprender, juntos podemos analizar y juntos podremos, mis hermanos, en un momento dado estar de acuerdo en todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo y por supuesto juntos poder llegar hasta ese día final donde vendrá Cristo Jesús en gloria y majestad y juntos podremos estar recibiéndole, ¿verdad?, en las montañas, donde quiera que estemos en ese momento dado. Recuerde que el pueblo de Dios tendrá que estar huyendo. Mucha gente piensa, de pronto, quisiera que Jesús ya viniera, ¿verdad?, y se imagina dentro de su casa, muy cómodo, tal vez salir solamente para afuera y mirar que Jesús ya viene allí en gloria y majestad. ¿Sabe? La realidad es un poquito diferente a esa que nos hemos puesto de pronto en nuestra mente, ¿no? Porque si analizamos un poquito, el pueblo de Dios tendrá que sufrir persecución, hambre y, mis hermanos, el pueblo de Dios va a tener una terrible angustia en el tiempo del fin. No solamente una angustia terrible o un momento de gran angustia, sino también la angustia de Jacob. Dos angustias a la misma vez, imagínense. Así es que no va a ser fácil. Pero mis hermanos, sabemos que Dios está con nosotros y en esta lección vamos a mirar precisamente esa parte, que Jesús está siempre con nosotros y siempre está intercediendo por nosotros y por supuesto, siempre cuidándonos también. Recuerda que la semana pasada hablábamos y miramos un poquito sobre Pedro, ¿verdad? Que le dijo Jesús a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero no te preocupes porque yo he pedido al Padre por ti.
O sea, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo voy a estar ahí contigo, en otras palabras, protegiéndote, cuidándote y alentándote, ¿verdad? Para que salgas la prueba, ¿verdad? Y pases la prueba precisamente. Ahora, mis hermanos, eso es, por supuesto que Jesús es nuestro intercesor, ¿verdad? Y claro, a Él debemos de pedir todo constantemente y por supuesto, mis hermanos, usted y yo debemos unirnos en oración. Vamos a mirar ese principio bíblico a continuación, ¿sí? Gracias, mis hermanos, por acompañarnos a través de diferentes medios y diferentes formas, comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y estar ahí atento a nuestras programaciones también. El texto de memoria para esta ocasión se encuentra en Santiago 5:16 y vamos a darle lectura, por supuesto, después de invocar la presencia del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar en estos momentos, ¿sí? Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra, por el privilegio que nos das también de ser llamados tus hijos, Señor, y también por el privilegio que nos das de orar unos por los otros y así alentarnos unos a los otros también, Señor. Sabiendo que tu Santo Espíritu está guiándonos constantemente y tus santos ángeles nos están protegiendo en todo momento también. Señor, gracias. Gracias porque tenemos familia espiritual en todo el mundo. Y sabemos que juntos en un momento dado recibiremos a tu Hijo viniendo en gloria y majestad. Y juntos, Señor, podremos gozar por la eternidad. Y entonces, si aquí no nos conocemos en este mundo, entonces allá en el cielo sí poder conocernos, Señor, y seguir siendo amigos por toda la eternidad. Señor, gracias. Gracias porque derramas tus bendiciones en cada uno de los miembros de Fe y Esperanza, del equipo de Fe y Esperanza y también de todas aquellas personas que nos apoyan de una forma directa y también indirectamente. Señor, gracias por todo. Te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lectura. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un texto muy conocido, ¿verdad? Y recuerden que estos son textos para memorizar. Si ustedes recuerdan, ese texto está en esa gran lista que yo les envié en un momento dado a todos los que me la pidieron, que muchos me lo pidieron, por cierto. Un buen número de textos, son como 250 y algo, 200, tal vez ya va a la lista mucho más. Hemos ido aumentando todavía esa lista todavía de paso. Si usted quisiera obtener la nueva lista más amplia, vuélvemelo a pedir y con mucho gusto se la volvemos a enviar una vez más, ¿verdad? Pero este texto, mis hermanos, note lo que dice aquí. Y de paso, muchas personas otra vez pueden tomar este texto y torcerlo de cierta forma. Porque en algunas versiones dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Entonces, está bien que el hombre se confiese a otro hombre, ¿verdad?, sus pecados. No, eso no dice la Biblia. Y sabemos bien que eso no es lo que Dios en ningún momento ha intentado decir. Pero, ¿sabe? Desde el primer versículo que vamos a analizar hoy, que es Santiago 5:16, hasta los últimos que vamos a analizar de Primera de Juan y también de Mateo, vamos a mirar cómo algunas personas pueden tomar ese texto y torcerlo para decir lo que la Biblia no dice una vez más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, confesad vuestras ofensas o vuestros pecados, que es lo mismo de cierta forma, y vamos a analizar por qué, unos a otros. Entonces, ¿sí está bien o no está bien? Bueno, para empezar, mis hermanos, confesaos vuestras ofensas es lo siguiente. Si yo le he ofendido a usted, es mi obligación y mi deber de una forma espiritual venir y pedirle disculpas a usted. Confesar que le he faltado al respeto. Confesar, ¿verdad?, que he fallado. Entonces, yo debo de venir con usted y pedirle perdón a usted. De la misma manera usted hace a mí. Si usted me ofendió a mí, déjeme ver, no recuerdo que nadie me haya ofendido todavía de la gente que está aquí en Fe y Esperanza, pero de todas maneras, mis hermanos, si ofendemos a alguien, necesitamos pedirle perdón. A eso se refiere, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si tú ofendiste a alguien, pídele perdón y dile, hermanos, miren, esto es una buena forma de mirar, incluso para una disciplina. Porque en muchas ocasiones a nuestros hijos los disciplinamos, por ejemplo, y ni siquiera les decimos por qué. Cometieron un error, ellos saben que cometieron un error, los disciplinamos pensando de que ellos piensan o que ellos saben que cometieron un error y por ese mismo error es que lo estamos disciplinando, ¿cierto? Pero muchas veces, mis hermanos, los niños reciben el castigo sin saber ni por qué. Recuerde que un castigo a un niño, mis hermanos, si no se le explica detalladamente cuál es el problema y por qué se le está castigando, puede constituirse ya en un abuso de cierta forma. Hay que tener mucho cuidado cómo castigamos a nuestros hijos o cómo los disciplinamos, ¿sí? Entonces,
de aquí de pronto, imagínense que alguien venga a usted y le diga, ¿sabe qué? Discúlpeme, por favor. Sí, sí está bien, pero ¿de qué lo estoy disculpando? Tal vez usted ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Que a esta persona le faltó al respeto. Y mire, esto puede suceder, mis hermanos, que en algunas ocasiones, por ejemplo, un ejemplo nada más. Esta persona, la persona A, habla mal de la persona B. ¿Ok? Habló mal y lo puso en mal con algunas personas. Bueno, la persona A le hizo daño a la persona B. Entonces, obviamente, la persona B de pronto no sabe quién habló mal de él, sabe que el rumor anda por allí y que alguien habló mal de esa persona, la persona B. No se da cuenta. En este caso, la persona A viene a la persona B y dice, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame. Ok, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces ya la persona le puede decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es esto. Y ahí confesarle, ¿verdad? Mira, yo hablé mal de ti solamente por mal informado, por otro chisme o lo que haya sido, o por tratar de hacerte daño, por tratar de desacreditarte, por envidia, por lo que sea, ¿verdad? Hablé mal de ti. Perdóname y discúlpame. Eso es confesar vuestras faltas o vuestros pecados unos a otros. Si le quiere poner aquí pecados no hay ningún problema, porque cuando nosotros cometemos un error contra otra persona, definitivamente es un pecado. No importa cómo lo queramos ver. Y aunque sean palabras nada más, sean acciones o lo que sea, puede constituirse un pecado, y es un pecado, de hecho. Entonces, esa ofensa o ese pecado hay que ir con esa persona, pedir perdón, pedir disculpas, y entonces seguir siendo amigos, ¿no? Si la otra persona tiene cordura y es espiritual, sin duda alguna, igual que Dios, le perdonará. Y no porque sea Dios ni porque Él tenga que perdonarle, ¿verdad? Necesariamente. Pero mira una cosa interesante, que de paso pudiera pasar también. Si la persona A va y le pide disculpas o perdona a la persona B, y la persona B no le quiere perdonar, note lo que está pasando aquí. La persona A, después de que le hizo un daño, ¿verdad? A hablar mal de la persona, a ponerla en mal, en ridículo, y qué sé yo, de hacerle daño, a ponerla de esa manera, ahora va con la persona B y le pide disculpas. Pero la persona B ya está muy dañada por lo que ha pasado y no sabía de dónde venía el problema, ¿verdad? Bueno, si ahora la persona B dice, ¿sabes qué? No te perdono. No te perdono, me has hecho muchísimo daño, no te perdono. Bueno, de cierta forma, aunque la persona B no le perdone a la persona A ya cumplió con el requisito bíblico. Entonces, aunque la persona B no le perdone a la persona A ya vino a tratar de arreglar el problema con la persona B. Entonces, ahora la persona A puede ir confiadamente ante Dios y pedir perdón y disculpas por ese pecado que cometió. Y Dios le perdonará. Aunque la persona B no le perdonó, Dios sí le va a perdonar. Y que es lo que más importa de cierta forma, ¿no? Aunque claro, debemos estar todos bien con nuestra gente, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestros prójimos. Pero mis hermanos, de pronto no podemos controlar a las otras personas. Podemos pedirles perdón, disculpas de una y mil maneras, y puede que la persona no nos perdone, puede que a la persona no le interese perdonarnos últimamente. Pero bueno, mis hermanos, ese es el mundo en que vivimos desafortunadamente. Si una persona no le perdona a usted, y note lo que le voy a decir, si una persona no le perdona a usted y se dice ser de la iglesia, se dice ser cristiano, y le digo esto porque ha pasado de paso, si no le perdona a usted, después de ir a pedirle perdón y disculpas, que usted va de todo corazón, ¿verdad? Vamos a ponerle humillándose de cierta forma para pedirle perdón a esa persona, y la persona no le perdona, ¿sabe? Esa persona no es espiritual y no está bien con Dios, porque recuerde el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. Entonces, si usted le pide perdón a una persona que es cristiana, le pide disculpas a una persona que es cristiana, que es de la fe, y no le perdona, ¿qué ha pasado de paso? Hermanos, quiere decir que esa persona no está bien con Dios, ¿sí? No está bien con Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de pronto, mis hermanos, como cristianos, ¿verdad? ¿En qué mundo estamos viviendo o a qué nivel espiritual estamos viviendo de pronto, ¿sí? Ojalá, mis hermanos, que todos los cristianos fuéramos iguales, ¿verdad? Y pensáramos todos igual, que alguien venga a pedirnos disculpas. Sí, no hay ningún problema. Tranquilo, todo no hay ningún problema. De paso, igual hay muchas personas lindas y hermosas que son verdaderamente cristianos y aunque le haya hecho el daño peor del mundo, usted viene y pide perdón y disculpas y le perdonan de todo corazón. Y cuando decimos que perdonan de todo corazón, es porque le perdonan y no están recalcándole, ¿verdad? Porque de pronto eso suele suceder mucho entre los esposos, ¿no? Perdona una ofensa, pero en la primera
en la primera oportunidad que sale un enojo, un coraje o una discusión, traen a colación. Ah, pero ¿te acuerdas? Si ya le había perdonado, ¿por qué está trayendo a colación una vez más lo que se supone que ya perdonó? ¿Se da cuenta? Eso es no haber perdonado. Eso es no haber salido de su corazón ese perdón. Entonces, no ha perdonado. Si usted va a traer a colación lo que usted ya perdonó, no ha perdonado. Recuerde que Dios es precisamente un Dios que se va a olvidar de nuestros pecados una vez que se ha desarraigado el pecado completamente. ¿Y por qué hasta entonces y no ahora? Mucha gente piensa que cuando usted pide perdón a Dios, ahora mismo, digamos, hoy, en pleno siglo XXI, ¿no? Pide perdón a Dios, hoy, ya Dios echó sus pecados sobre al fondo del mar. Eso no ha pasado todavía, mis hermanos. Porque si mañana pasado usted se retracta, todos sus pecados se vuelven de nuevo a usted. ¿Y qué pasa? ¿No queremos haber perdonado a Dios? Sí, están perdonados. Pero el asunto es que recuerde que si usted se vuelve a retractar y usted no cumple su promesa de fidelidad a Dios, ¿de qué le sirve 1, 2 o 3 pecados que vaya cometiendo ahora de aquí en adelante? No, usted vuelve a sufrir lo mismo de todos los pecados que estuvieron que usted cometió en toda su vida. Porque usted ya había pedido perdón, los cuales Dios ya le había pedido, ya le había perdonado a usted de esa forma. Es una forma un poquito difícil de entender, ¿no? Porque la Biblia dice, y es lindo, hermanos, es muy precioso pensar, ay, yo pedí perdón ayer por mi pecado, ya están en el fondo del mar y ya Dios no se acuerda de ellos. No, hay una parábola ahí, se acuerda del juez justo. El juez que le perdonó a uno de sus deudores que le debía una cantidad que era imposible pagarle, ni trabajando toda su vida le podría pagar. Y le perdonó. Ese deudor somos nosotros, vamos a ponerle de esa manera. El juez obviamente es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa parábola, ¿verdad? Se le perdona al deudor y el deudor que no podía pagar le recibió misericordia, ¿verdad? De su acreedor. Recibe misericordia, le perdona. No te preocupes, no te preocupes. Yo sé que no me puedes pagar. A mí no me falta, ni necesito lo que tú tienes. No te preocupes, yo te perdono. No te preocupes. Pero ¿qué pasa? Ese deudor sale y encuentra a otro que le debe una cantidad que sí era posible pagar, que sí era factible en tiempo de vida pagarle. ¿Y qué es lo que hizo? Lo agarró del cuello, ¿verdad? Dice la palabra, lo agarró del cuello y le decía, o me pagas, y lo mandó a la cárcel. ¿Cierto? ¿Qué sucedió? Viene ahora, cuando viene ahora la noticia al juez o al rey y le dicen lo que acaba de pasar, manda a traer de nuevo a ese deudor. Y le dice, yo te perdoné una deuda que no me podías pagar. ¿Tú no puedes hacer lo mismo con el otro que te debía? ¿Y qué fue lo que pasó? Se retractó de nuevo, ¿verdad? Ese perdón que se le había dado. Dios se lo quitó, porque es Dios, y Dios lo puede hacer obviamente, ¿verdad? Se lo retractó, ¿verdad? Y ahora sí, hermanos, son los pecados nuestros, se nos perdonan, pero si nosotros no perdonamos las ofensas a otros que nos han ofendido, entonces Dios dice, pues, sabes que si tú no puedes perdonarle a otro que ha cometido una falta pequeña en contra tuya, tú que has cometido un pecado fuerte en contra mía, te lo he perdonado, ¿sabes qué? Pues entonces no eres digno del perdón. Eso es una forma de mirar, mis hermanos, de repente el perdón. Ahora, por supuesto, hermanos, Dios es un grande, maravilloso, lleno de amor y quiere perdonar a todos. Él quiere perdonar a todo el mundo, pero Él no va a perdonar a una persona que no se arrepiente de todo corazón, a una persona que esté solamente buscando, vamos a ponerle de esa manera, vivir, o podemos ponerle, colarse al cielo, ¿no? Por conveniencia nada más. Así no trabaja Dios. Dios quiere que tú le ames de todo corazón, y cuando tú le amas de todo corazón, tú perdonas las ofensas a los demás, ¿verdad? Tú perdonas las ofensas a los demás, ¿por qué? Porque tú estás conectado con Dios. Por eso es que sigue, para que seáis sanados, o sea, tú tienes que perdonar a los demás para que tú seas sanado. Y sanado quiere decir que tú vas al cielo. Es la sanación espiritual, no la sanación física. ¿Ok? La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando Dios sana la enfermedad espiritual, es porque vamos al cielo. Hermanos, yo les he dicho en todas ocasiones, ¿verdad? Y no sé si lo recuerde. A veces nos preocupamos demasiado por la salud física. Que si tengo cáncer, que si me pegó el COVID, que si tengo otra enfermedad, que si por acá, que si por allá. ¿Sabe?
creo que deberíamos enfocarnos más en nuestra salud espiritual. Porque la salud espiritual, esa es para la eternidad. Esa es la salvación, esa es la vida eterna precisamente. ¿Qué tal si dejamos de preocuparnos y de estar siempre llorando por nuestra salud física? Y yo no digo que no sienta el dolor, yo no digo que sea insensible también a lo que está pasando. No, mis hermanos, no, ese no es el punto. El punto es que necesitamos analizar, mis hermanos, que nuestra vida espiritual es mucho más importante, nuestra salud espiritual es mucho más importante. Cuando Jesús sanaba, ¿qué sanaba? Él sanaba el espíritu, no sanaba el cuerpo. Bueno, se notaba en el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Y claro que Dios lo puede sanar, y claro que Dios lo puede hacer, por supuesto que sí. Pero en realidad, imagínense, cuando Jesús cerca decía, tus pecados te son perdonados. Era un paralítico, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y rápido se le echaban encima a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo puede decirse que puede perdonar pecados si nadie puede perdonar pecados solamente que Dios? ¿Cómo se le ocurre a este hombre, que es un carpintero, a venir a perdonar pecados? Eso es una blasfemia en contra de Dios. Claro, Jesús era Dios. Pero nota lo que dice, tus pecados te perdonan. Jesús le dice, ok, está bien. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Te voy a dar la sanación, pero al darte la sanación física, tu sanación espiritual también va de paso ahí. En realidad la sanación era espiritual y no tanto física. Se notaba en lo físico, obviamente, ¿no? Mis hermanos, qué interesante de pronto, ¿verdad?, ver y analizar de esa forma las cosas. Ahora, mis hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que debemos de orar unos por los otros. Porque si oramos 20 personas y entre las 20 personas hay uno justo, Dios escuchará esa oración y va a tener mucho poder y Dios va a poder hacer mucho por ese pedido de oración, ¿sí? Vamos a la parte del domingo, mis hermanos. Un conflicto cósmico. Y ahí vamos a mirar el por qué hay ese problema fuerte, ¿verdad? Hoy por hoy. Dice, compara Apocalipsis 12, 7 al 9, luego Efesios 6, 12 y 2 de Corintios 10, 4. ¿Cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? Muy bien. Veamos Apocalipsis 12, 7 al 9. Lo hemos estudiado anteriormente muchas veces, ¿verdad? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea, el dragón y sus ángeles no pudieron vencer a Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Obviamente, hay un espíritu, ¿verdad? O espíritus inmundos aquí en la tierra, que son comandados por Satanás, la serpiente antigua, para hacernos daños. Ellos están aquí en la tierra, ellos están aquí, y ese es digamos, la guerra cósmica que está constantemente andando. La guerra cósmica, aunque aquí vemos a Jesús luchando contra Lucifer, ¿verdad?, contra Satanás y sus ángeles, bueno, esa guerra ahora no ha cesado, todavía sigue esa guerra ahora en nuestros corazones. Es una guerra espiritual. Y la guerra es entre Jesús y Satanás. La guerra es que Jesús quiere ganar tu corazón, pero también Satanás quiere ganar tu corazón. Jesús te da a ti la vida eterna. Satanás te quiere ofrecer riquezas, te quiere ofrecer placeres esta vez aquí en la tierra, que muchas veces como seres humanos preferimos eso a la vida eterna. Pero Satanás te ofrece detalles perecederos, puntos perecederos. Mira que Jesús te ofrece con su propia vida, pagó el precio que tú deberías haber pagado por la muerte, ¿verdad? Él te ofrece la vida eterna. Y ahí está ahora tu corazón, entre hago lo correcto ante Dios, le soy fiel a Dios, o mejor me quedo con los placeres de este mundo, con la vida de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, mis hermanos. Estamos aquí, mas sin embargo, recuerde que nuestro objetivo y nuestra mirada debe estar siempre puesta en el cielo, en todo momento, porque Jesús ya pagó el precio para que tú puedas entrar al cielo. Pero ahora está en tu corazón, está en tu decisión lo que tú quieras hacer. ¿Quieres ir al cielo o quieres quedarte aquí en la tierra? Esa guerra, ese conflicto cósmico sigue aún todavía andando, mis hermanos, aquí, hoy por hoy, en tu corazón, ¿sí? Y recuerden nada más, ¿no? Hoy el conflicto cósmico es espiritual entre Cristo y Satanás, y la batalla está en cada corazón de cada ser humano. Es la respuesta para este texto, en esta pregunta. Ahora dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, esas potestades y estos espíritus son los ángeles que cayeron junto con Satanás cuando Jesús los echó del cielo, ¿verdad? Y esos son precisamente los que están ahora en contra de nosotros, mis hermanos. Están ellos constantemente tratando de hacernos pecar, de hacernos caer. Y ahí es donde nos ofrecen, ¿verdad?, igual que a Jesús, las riquezas de este mundo, la fama tal vez, entre varias cosas, ¿no? De pronto hasta un carro nada más, con eso nos conformamos, ¿no? Recuerda a Esaú, él vendió su primogenitura, ¿verdad?, por un plato de lentejas nada más. Tan poquito costaba la primogenitura. Bueno, él miró que no, ¿verdad? No era así el caso, sin embargo, sabemos ya las consecuencias. Y de pronto, en un momento dado, sin darle el valor necesario a los detalles, mis hermanos, tomamos decisiones que son para vida eterna. Y ahí es donde entra ese conflicto constantemente, ¿sí? 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sin duda alguna, mis hermanos, las armas que vienen contra nosotros no son carnales, ¿verdad? Y igual también lo que nosotros tenemos para, no para desafiarlas, ¿no?, pero sí para luchar en contra de ellas, también son espirituales. Así es que si hay un conflicto espiritual que viene en contra nuestra, también hay un conflicto espiritual que está luchando en contra de esas potestades, ¿verdad?, que no podemos ver. Hermanos, se lo dice de la siguiente manera, mire, si nuestros ojos espirituales pudieran ser abiertos en estos momentos, si pudiéramos ver a nuestro alrededor, el mundo espiritual que existe a nuestro alrededor, podríamos mirar a tantos demonios a nuestro alrededor queriendo hacernos daño. De hecho, incluso queriendo destruirnos, por cierto. Es verdad, hay muchísimos demonios que quisieran hacernos daño como hijos de Dios. Sin embargo, ¿sabe? También miraríamos a una hueste celestial protegiéndonos. Y por supuesto, los ángeles caídos no tienen el mismo poder que tienen los ángeles que se han quedado con Dios. Aunque son poderosos todavía, esas huestes que cayeron del cielo, ¿verdad? Satanás, sus secuaces, tienen mucho poder todavía. Pero por supuesto, nunca van a tener el mismo poder de alguien que ha estado y ha seguido conectado con Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no hay nada que temer de cierta forma. Sí, hay que preocuparnos por ser fieles hijos de Dios, para que esa protección de Dios esté constantemente en orden. Por eso es que cuando oramos siempre pedimos, ¿no?, Señor, que tus santos ángeles nos protejan, que hagan esa cadena de protección alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro hogar, ¿verdad? Para que las huestes del enemigo no vengan en contra nuestra, ¿verdad? Mis hermanos, por eso es que estamos orando constantemente con fe y esperanza de esa manera y de esa forma también. Ya sabe, si tiene alguna petición, háganla llegar y con mucho gusto oraremos por usted, ¿sí? Ahora, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta en estos textos, nuestra constante lucha es contra espíritus y demonios que no podemos ver. Pero Cristo está con cada uno de sus hijos fieles y eso nunca lo dude, por favor. Jesús siempre va a estar con sus hijos fieles. A través de sus ángeles, a través del Santo Espíritu, pero Jesús siempre va a estar con nosotros, mis hermanos, y eso es algo que usted, sin duda alguna, puede tener la certeza y la seguridad, ¿sí? Al pie de la página allí el domingo dice, ¿por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Incluso, si no entendemos completamente cómo funciona todo, ¿por qué la exhortación bíblica de orar por otros debería impulsarnos a hacer exactamente eso? En la oración se hace más estrecha nuestra relación con Dios y estamos más cerca de Él. Entre más oramos, mis hermanos, más cerca estamos de Dios, número uno. Entre más oramos, por supuesto, nuestra fe crece también. Entre más oramos, mis hermanos, nos vamos acercando mejor al carácter de Cristo Jesús, que es lo que tenemos que reflejar a través de nuestros hechos, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que hacemos a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros como hijos de Dios estamos constantemente orando, mis hermanos, vamos por muy buen camino. Y por supuesto, usted y yo necesitamos siempre estar analizando esa parte. Nosotros como hijos de Dios debemos estar orando y estudiando en todo momento, ¿sí? La parte del lunes, Jesús, el poderoso intercesor. Dice, lee Lucas 3:21 y luego Lucas 5:16 y 9:18. ¿Qué te dicen esos textos sobre la relación entre la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio?
Muy bien, aquí tenemos las tres bíblicas en esta misma lámina. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando perdón, el cielo se abrió. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús siempre estaba orando y esa fue la razón por la que la parte humana de Cristo Jesús pudo salir adelante y triunfar. Y me refiero a la parte humana, mis hermanos, porque recuerde que Jesús era totalmente humano, pero también totalmente divino. Pero las dos no se mezclaron de cierta forma, ¿no? En el sentido de que la persona humana de Cristo Jesús tuvo sus luchas, también tuvo que vencer a Satanás. Y recuerde que Jesús vino precisamente con esa misión de vencer a Satanás aquí en su propio terreno, donde Satanás había arrebatado, ¿verdad?, la autoridad, el dominio de esta tierra. Ahora Satanás era el rey de esta tierra, el príncipe de esta tierra, ¿verdad? Ahora Jesús viene y lo derrota aquí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús, esa era su misión. Venir y derrotarlo para que usted y yo ahora tengamos la victoria en Cristo Jesús. Y ahora usted y yo, tomando esto en consideración, Jesús estaba constantemente orando. Y Jesús es nuestro ejemplo, ¿recuerda? Entonces, si Jesús estaba constantemente orando, que podemos decir, bueno, Jesús no tenía que orar porque Jesús era Dios, ¿verdad? O ¿a quién le oraba? Si él era Dios, ¿a quién le oraba? La parte humana conectándose con la parte divina. Vamos a ponerlo de esa manera, para que sea un poco más claro para nosotros entender, ¿no? Hay algunos misterios que no entenderemos tal vez hasta que lleguemos al cielo, pero veámoslo de esta forma. La parte humana conectándose con la parte divina para poder resistir las pruebas que venían más adelante con la crucifixión y por supuesto la pasión de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús estaba constantemente orando. Y si Jesús estaba constantemente orando, que de cierta forma, como hijo de Dios, vamos a ponerle, no tenía que orar, vamos a poner de esa forma, con más razón usted y yo, ¿no cree? Que en realidad somos solamente seres humanos, que si alguien tiene que estar conectado con Dios, seríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos estar en continua oración, ¿sí? Muy bien, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, la oración constante de Cristo a su Padre fueron claves para poder soportar su pasión por la humanidad en el momento que llegó, ¿verdad? La segunda pregunta, ahí en la parte del lunes, dice, lee Lucas 22:31 al 34 y Hebreos 7:25. ¿Qué seguridad le dio Jesús a Pedro a fin de prepararlo para las tentaciones que afrontaría en el futuro cercano? ¿Qué seguridad nos da a cada uno de nosotros cuando enfrentamos tentaciones? Muy bien, Lucas 22:31 y 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Interesante la forma como Jesús le contesta, ¿no? Ese ejemplo lo hemos dado muchas veces para decir que cuando no estamos en la presión, podemos decir que amamos a Jesús y que vamos a morir y que morimos por el Evangelio y que no importa, yo soy adventista de corazón y no importa que la gente venga y me diga y me corretee y me quiera matar, yo soy adventista y yo voy a morir por el Señor, voy a morir por el Evangelio. Amén, amén. Entonces cuando alguien toca la puerta, nos asustamos, ¿verdad? Que es la policía que me quiere venir a buscar, ¿verdad? Porque soy adventista. Bueno, tal vez no ha llegado todavía ese momento, pero llegará, mis hermanos. Llegará. Ojalá que verdaderamente nos mantengamos firmes y fieles, mis hermanos. Ese es, por supuesto, nuestro deseo, ¿verdad? Pero, mis hermanos, de pronto, igual que Pedro, no seamos tan prontos para contestar. Dice, pero no te preocupes, yo voy contigo, no solamente a la cárcel, hasta la muerte voy contigo. Y Jesús le dice, no cantaré el gallo 3 veces hasta que tú hayas negado que me conoces. Fíjese, que me conocía nada más, ¿no? Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando de Cristo Jesús, intercediendo. Jesús le prometió a Pedro, le dijo, mira, Satanás ha pedido zarandearte a ti, como a un trigo. Te va a hacer guerra, Satanás. Entonces, dice Jesús, no te preocupes, porque así como Satanás ha pedido zarandearte y hacerte la guerra, yo he orado al Padre
yo he intercedido por ti hacia el Padre para que tu fe no falte y te mantengas firme en otra palabra, ¿no? Parafraseando solamente. Entonces, en Hebreos 7:25, miramos claramente que Jesús está intercediendo por usted y por mí constantemente. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Y así, mis hermanos, vamos analizando y mirando cómo Jesús está siempre y constantemente al pendiente de usted y de mí. Por eso es que todo lo que pasa a nuestro alrededor, mis hermanos, tiene un sentido. Recuerde que el propósito de Dios es siempre estar y proteger a sus hijos, estar bien con sus hijos y proteger a sus hijos en todo momento. A los que le son fieles, obviamente. Porque recuerde que aquellos que le son fieles a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta los desastres, hasta las cosas que son negativas, hasta las cosas que no. Perdió el trabajo, alabado sea el nombre de Jehová. ¿Tiene trabajo? Alabado sea el nombre de Jehová. ¿Tiene una enfermedad? Alabado sea el nombre de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque tal vez con la enfermedad usted va a pulir su fe, va a pulir también su espíritu. Por eso, al que ama a Dios verdaderamente de todo corazón y le es fiel, todas las cosas le van a ayudar a bien en todo momento, ¿sí? Las respuestas que hay aquí para estas preguntas, la número 1, que dice, ¿qué seguridad le dio Jesús a Pedro a fin de prepararlo para las tentaciones que enfrentaría en el futuro cercano? Cristo le aseguró que ya había rogado por él para que su fe no le faltara. Y obviamente dando a entender que él estaría con él, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué seguridad nos da a cada uno de nosotros cuando enfrentamos tentaciones? Igual que con Pedro, Cristo intercede por cada uno de nosotros en todo momento. Qué hermoso y qué bello es el Evangelio, ¿verdad? De salvación. El Evangelio de nuestro Padre Celestial. Al pie de la página ahí en el lunes, dice, ¿por qué estás orando en este momento? ¿Por qué es tan importante nunca rendirse sin importar cuán difícil parezca la situación? Y mire que de pronto hay situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que uno piensa, ay, bueno, Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. He orado por años por una petición y Dios nunca la ha contestado. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que yo no tengo ningún valor para Dios? Bueno, mis hermanos, recuerde que todas las oraciones Dios las va a contestar. Tal vez puede ser sí, puede ser no, o espérate, o posiblemente eso no es para ti. Pero hay una respuesta. Eso es una forma muy vaga de ver las respuestas de Dios, ¿no cree? Porque lo que queremos, si estamos pidiendo por salud, queremos salud, ¿verdad? Pero de pronto, ¿cómo la estamos pidiendo? Ese es el problema. ¿Estamos pidiendo para glorificar a Dios o estamos pidiendo solamente para beneficio propio? Ahí es donde está y puede haber la diferencia de paso en una petición de oración. Igual para una familia, para un hijo, para los padres o para el esposo, para la esposa. Estamos pidiendo que Dios los traiga a la iglesia, estamos pidiendo por ellos ¿para qué? ¿Para glorificar el nombre de Dios o para beneficio propio? Bueno, pues si él se convierte y va a ser más feliz. Ese es el detalle. Si él se convierte y va a ser más feliz. No estamos buscando glorificar el nombre de Dios, estamos buscando la forma de una forma propia, ¿no? De beneficiar a nosotros propiamente, ¿verdad? Pero algunas de las razones que hay aquí, mis hermanos, son muy generales. Recuerde que estas preguntas deben ser contestadas de una forma muy, muy, muy personal, ¿sí? Entonces la respuesta aquí que encontramos aquí, la primera respuesta es, dice, ¿por quién estás orando en este momento? ¿Por nuestra familia? ¿Por nuestra iglesia? ¿Por nuestro ministerio? ¿Por todos los que nos apoyan? Estamos constantemente orando por ustedes, de paso, quiero que sepa. Por las necesidades de todos los que nos piden oración. Y estamos constantemente, cada petición de oración, los que me dejaron la oración la semana pasada en YouTube, cada una de ellas oramos por ellas de paso, ¿ok? De hecho, un servidor está los martes a las 8 de la mañana, tiempo centro, con la oración. Y allí regreso de nuevo a YouTube a ver si hay algunas peticiones nuevas que nos han hecho llegar. A veces por correo electrónico, por WhatsApp nos las mandan. Aunque de pronto no les contestemos, mis hermanos, estamos orando por ellas, ¿ok? De eso puede tener la seguridad. Número 6, por nuestros líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, deberemos orar constantemente porque vienen cosas muy difíciles para la Iglesia. Precisamente ahora con todo lo que está pasando, vienen cosas muy difíciles, mis hermanos. Aquí vamos a mirar, ahora sí, quién es quién. Si un pastor verdaderamente está dispuesto a trabajar por amor a Dios, por amor a las ovejas, o si está solamente por el salario, ¿verdad?, que está recibiendo. Aquí vamos a mirar muy pronto, mis hermanos. Vienen pruebas bien difíciles, ¿sabe? Y vamos a mirar a ver qué va a pasar con aquellos pastores que no reciban el sueldo. Pero que tienen que mantener a su familia. Claro que sí. Claro que sí. Pero, ¿sabe?
las ovejas también necesitan un pastor. Y aquí vamos a mirar ahora sí a continuación y muy pronto quién es quién dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que Dios ayude, mis hermanos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, que Dios los bendiga, que Dios les ayude constantemente para que ellos tomen la decisión correcta y apropiada para poder en todo momento glorificar el nombre de Dios con sus acciones y con sus decisiones. Recuerde que algunas personas, bueno, los pastores, el pastorado es un llamado. Entonces, algunas personas son llamadas, otras se ofrecen, ¿verdad? Vamos a mirar aquí quién recibió el llamado y aceptó el llamado o quién se ofreció, ¿verdad?, a trabajar solamente allí. Vamos a mirar eso más adelante, pero eso es cosa entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y el pastor. Bien, el martes, las oraciones intercesoras de Pablo. Dice, lee Efesios 1 del 15 al 21. En las líneas a continuación enumera los diferentes pedidos que Pablo hizo a Dios por los efesios. ¿Qué le pidió específicamente a Dios que les diera? Muy bien. Porque la respuesta es un poco larga, nomás aquí puse en un color diferente, ¿verdad?, las peticiones de Pablo para los efesios. Entonces la segunda respuesta sí la pusimos aquí. Pero vamos a leer la cita bíblica primero. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermoso saber que Pablo estaba orando por ellos, ¿verdad? Qué lindo. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí viene lo que Él estaba pidiendo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Okay? Esas son las peticiones que Pedro ha hecho por los efesios. Leo una vez más el 17 y hasta el 19. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está ahora glorificado, ¿verdad?, en el Padre, obviamente, ¿no? No es de lo que dice aquí el 21, sobre todo principado y autoridad. Recuerda que hay principados aquí en esta tierra que están sujetos todavía a la voluntad de Cristo Jesús. Así es que Satanás nunca podrá hacerle un daño a usted que Jesús no le permita, que Dios no le dé la oportunidad. Satanás tiene que pedirle permiso a Jesús. Fíjese, Satanás tiene que pedir permiso a Dios para hacerle daño a usted, que es un hijo fiel de Dios. Entonces Dios nunca va a permitir que Satanás le haga un daño a usted que usted no pueda soportar, o una prueba que usted no pueda soportar de esa manera, ¿sí? Así es que la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, la primera es ver el texto de color diferente, ¿verdad?, aquí arriba. La segunda pregunta dice, ¿qué le pidió específicamente a Dios que les diera? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso fue específicamente algo, lo más grande, ¿no?, que les pidió Pablo a Dios que le diera a los efesios. Y es la oración hermosa de Pablo para los efesios, obviamente. Ahora vamos a ir en la parte del martes también, la segunda pregunta. Dice, lee Filipenses 1 del 3 al 11 y observa el tono de la oración de Pablo. Si fueras miembro de la iglesia de Filipos y recibieras una carta como esta de parte de Pablo, compartiendo contigo no solo que él estaba orando por ti, sino también el contenido de su oración, ¿cómo te sentirías y por qué? ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras? Al mismo tiempo, ¿qué advertencias hay también? Muy bien, leemos la cita bíblica, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. ¿Sabe? Pablo estaba prisionero, ¿verdad? Y él dice, yo me recuerdo de todos ustedes aquí donde yo estoy, y sigo orando por ustedes de igual manera, ¿verdad? Sabiendo él que también ellos oraban por él. Dice número 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué hermoso saber que como familia, mis hermanos, nos amamos unos a los otros en el amor en Cristo Jesús, ¿sabe? ¿Por qué? Porque deseamos lo mejor, ¿verdad? Y queremos que todos juntos alabemos a Jehová y que todos juntos en un momento dado podamos estar en el cielo, ¿verdad? Todavía glorificando a Dios en el cielo y alabándole también, ¿verdad? Número 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, hay 3 preguntas, 3 respuestas. La primera pregunta dice, ¿cómo te sentirías y por qué? Bueno, muy feliz por la forma como Pablo, ¿verdad? Les dice, yo los amo en Jesús, estoy orando y pidiendo por ustedes constantemente, ¿verdad? Entonces, eso me haría muy feliz que una persona que sabemos que está entregada al Evangelio está orando por mí, ¿verdad? Eso es hermoso, mis hermanos. Saber que una persona que está constantemente en comunión con Dios y que es un fiel hijo de Dios está orando por mí, eso es digno de sentirse uno contento y feliz, ¿verdad? Entonces la segunda pregunta dice, ¿qué promesas se encuentran en sus palabras? Porque un siervo justo de Dios está pidiendo por mí. Ahí están las promesas, ¿verdad? Un siervo justo está pidiendo por mí. Luego la número 3, ¿qué advertencias hay también? La advertencia de mantenernos irreprensibles y sinceros en todo momento. Hermanos, una promesa es que Dios siempre va a estar respondiendo por nosotros y que Dios siempre va a escuchar a aquel justo, ¿verdad? Que está orando por los demás. Eso es hermoso, mis hermanos, y muy, muy lindo. Ahora, pasamos a la parte del miércoles. Poderes invisibles en acción. Dice, lee Daniel 10, del 10 al 14, cuando fueron escuchadas las oraciones de Daniel y que las estorbó temporalmente. Muy bien. De hecho, esto ya lo hemos estudiado también anteriormente, ¿verdad? Dice, aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Una vez que Daniel había caído al suelo, ¿verdad? Porque no pudo contemplar la gloria, ¿no? Y me dijo, la gloria del ángel que estaba allí. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel, ¿no? Número 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Note que aquí hay algo que Daniel hace, ¿no? Él propuso en su corazón ser fiel a Dios y humillarse ante Dios. O sea, no hay nada más grande, no hay nadie más grande en este mundo, más de que solamente nuestro Dios, nuestro Creador. Y eso es, mis hermanos, algo que tenemos que tener siempre en cuenta en nuestra vida. No hay nadie. Así es que, ¿cómo vamos a tratar a las demás personas? Tomando esto en consideración, solamente el único grande es Cristo Jesús, el único grande es Dios, ¿verdad? Dice el número 13, mas el príncipe del reino de Persia, número 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hablando aquí el ángel Gabriel, que él se le había puesto Satanás para cumplir los decretos que tenían que establecerse o llevarse a cabo para que empezaran las 70 semanas, o bien para que empezara la profecía de los 2030 tardes y mañanas, mis hermanos. Satanás no quería que ese decreto se llevara a cabo, por eso es que tuvo esa lucha ahí tremenda, ¿no? Y esa lucha, hermanos, es entre los corazones de los reyes, ¿verdad? Satanás tratando de buscar la forma de que no hicieran los decretos para que no empezara la profecía. Porque la profecía anunciaba la venida de Cristo Jesús. Esa profecía anunciaba que Jesús llegaría a morir por el ser humano. Entonces él dice, si esta profecía no empieza,
si no se construye en Jerusalén, el pueblo no va a Jerusalén. El pueblo o sea, esa profecía no se va a llevar a cabo. Entonces, Satanás se opuso, ¿verdad? Y donde dice el príncipe de Persia, está refiriéndose en realidad al enemigo de Dios, a Satanás, ¿verdad? Entonces vino Miguel, vino Cristo Jesús, y él fue el que le ayudó, porque recuerde que Jesús, obviamente, siendo Dios, puede detener a Satanás, ¿verdad? Cualquier cosa que esté pasando. Así que si el príncipe de Persia está haciendo algo en contra de tu vida, recuerda que viene Miguel a ayudarte también, porque él lo ha prometido de paso, ¿sí? Dice número 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y ahí entramos, ¿verdad?, a la parte del tiempo del fin, la parte de los 2030 tardes y mañanas, que por supuesto, esta lección no avanza sobre eso, ¿no? Pero allí vemos. Entonces la respuesta para esta pregunta dice, ¿cuándo fueron escuchadas las oraciones de Daniel y qué las estorbó temporalmente? Desde que Daniel propuso en su corazón entender y humillarse ante Dios, fueron escuchadas las palabras o las oraciones de Daniel, mejor dicho. Y número 2, el enemigo de Dios se opuso temporalmente hasta que Cristo lo venció, y ahí luchando contra los reyes de Persia, ¿verdad? Ahora, al pie de la página y el miércoles, dice la pregunta, ¿cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? ¿Qué debería decirte la realidad de esta batalla sobre el tipo de elecciones que necesitas hacer? Muy bien, respuestas sugerentes de aquí. Constantemente tenemos una lucha fuerte contra el enemigo de Dios. Número 2, por eso necesitamos estar siempre tomados de la mano de Cristo. ¿Okay? Esas serían las respuestas apropiadas generales, ¿verdad?, para estas preguntas, mis hermanos. Jueves. Foco en la oración. Y aquí vamos a ver algo interesante. Dice, lee 1 Samuel 12, 22 al 24 y Job 16, 21. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? ¿Qué nos dicen sobre la oración intercesora? Muy bien. 1 Samuel 12 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros a pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué forma de analizar aquí Samuel, ¿verdad? Dice, lejos estoy yo y que Dios me ayude a no pecar, ¿verdad? Al no pedir por ustedes. O sea que, como que no pedir por los hermanos constituiría un pecado según aquí la palabra, ¿no? La forma parafraseando solamente, ¿no? 24 dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y es verdad, Jesús ha hecho mucho por nosotros, mis hermanos. Si para aquel entonces ya Dios había hecho mucho por Israel, ahora que usted y yo conocemos las profecías y la historia y todo lo demás, sabemos cómo Dios ha estado al control de todo, ¿verdad? Job 16, 21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Ojalá pudiéramos ahí, ¿verdad?, a analizar junto con Dios, ¿verdad? O hablar con Dios como hablamos con el prójimo, ¿verdad? Pero hoy por hoy sabemos que solamente de una forma espiritual podemos acercarnos a Dios. De lo contrario, pues no podremos soportar su gloria, ¿verdad? La respuesta que hay para esta pregunta aquí, mis hermanos, es de suma importancia y vital. Bueno, de hecho la pregunto una vez más, ¿no?, para que tenga sentido la respuesta. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? ¿Qué nos dice sobre la oración intercesora? Bueno, es de suma importancia y vital la oración intercesora por nuestros prójimos ante nuestro Creador. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver aquí estos dos versículos. Ahora la segunda pregunta en el jueves, dice, lee 1 de Juan 5, 14 al 16. ¿Qué sucede cuando intercedemos por los demás? Aquí viene un detallito que quiero compartir con ustedes. Ojalá que me permiten el tiempito que nos vamos a pasar. Dice 1 de Juan 5, 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, sabemos que Dios nos escucha. Sabemos que Dios responde. Y si Dios nos escucha, podemos tener la seguridad que Dios nos va a contestar. En otras palabras, lo que está diciendo aquí. Ahora, fíjese lo que dice el 16, y aquí entramos en una pequeña polémica, si le quiere llamar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿qué sucede cuando intercedemos por los demás? Si somos fieles cristianos, Dios nos oye y responde nuestras peticiones.
Eso está claro, no hay ningún problema y ahí le podemos dejar, ¿verdad? Y seguir adelante. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados de no de muerte? Es una muy buena pregunta, ¿no cree? Y sabe, igual vamos a mirar ahora en sí el contexto de lo que acabamos de leer aquí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora viene la petición intercesora. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora note que aquí en la segunda parte, de hecho vamos a pasar a la siguiente lámina, que es donde está la respuesta y un poco más ampliado el asunto aquí. Hay pecados que no son de muerte, hay pecados que sí son de muerte. ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, mis hermanos, voy a leer lo que hemos escrito aquí y avanzamos sobre esto, ¿sí? Pecado no de muerte es el pecado que Dios perdona. Si Dios te perdonó un pecado, entonces ese pecado no es de muerte, porque Dios está perdonado, ¿cierto? Y el pecado que ha cometido una persona es una persona que está dentro del cristianismo, dentro del pueblo de Dios, entre los hijos fieles, que recuerde que estamos pecando constantemente. Nos guste o no nos guste la idea, la carne es débil, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y estamos pecando constantemente con el pensamiento, con palabras, con esto, con lo. Estamos pecando constantemente. Sin embargo, como somos hijos de Dios y ya Dios nos ha perdonado, es más fácil ahora traer un pecado que es sencillo, vamos a poner de esa manera, que estamos cometiendo ahora ante Dios y Él nos lo perdona. Ahora, el pecado que Dios, que es el que sí es de muerte, ¿cuál sería? ¿Sabe? Aquí entramos donde en muchas ocasiones algunas personas pueden decir, entonces aquí está los pecados capitales y los pecados grandes y los pecados pequeñitos. Hermanos, el pecado es pecado. Y hay que entender lo que es pecado. Recuerde, el pecado es alejarnos de Dios. No es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el pecado no es tanto el adulterio, el pecado no es tanto el robar, el pecado no es tanto el mentir. Esas son consecuencias del pecado. El pecado es separarse usted de Dios. Aquí está Dios, usted está cerca de Dios, usted no va a cometer pecado. Pero una vez que usted se va separando de Dios, las consecuencias vienen a ser robar, matar, mentir, adulterio y todo lo demás. ¿Se da cuenta? Entre más lejos estamos de Dios, vemos los resultados del pecado. Entonces, pensamos ahora, entonces el pecado que es de muerte es el adulterio, es el matar, es el robar. Ese es de muerte, porque son pecados grandes, son pecados capitales, ¿no? No. El pecado es pecado, y el pecado es separarte de Dios nada más. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en ese contexto, mis hermanos? El pecado que no es de muerte es aquella persona que está constantemente pidiendo perdón a Dios de todo corazón, que le perdone sus pecados. Job todos los días pedía por sus hijos. Incluso, Señor, por si van a cometer un pecado mis hijos, para que los perdone, por favor, aquí está un sacrificio por ellos. Y en la tarde, Señor, si pecaron ellos, por favor, perdónales, aquí está un sacrificio. Señor, debemos de pronto usted y yo orar al Señor y decirle, Señor, si hay algún pecado que yo cometí y que no recuerdo en estos momentos, perdónamelo, por favor. Y tal vez allí encontremos la gracia de Dios. Bueno, de hecho, la encontraremos si le pedimos de todo corazón. Eso, un pecado que Dios ha perdonado, no es de muerte, ya es un pecado. En algunas ocasiones, aunque estemos dentro de la iglesia, cometiendo algunos pecados, porque vamos a seguir pecando desafortunadamente, y cualquiera que diga lo contrario, miente, de paso. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, recuerdo del trono de la gracia de Dios, ¿no? En ese aspecto. Pero mis hermanos, sabemos que en Jesús tenemos esa redención, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, el pecado que sí es de muerte, es aquel pecado, mis hermanos, que nosotros estamos cometiendo. Por ejemplo, el corazón que se ha endurecido. El pecado que no se ha confesado a Dios. Un fiel cristiano, fiel hijo de Dios, entre comillas. Digo entre comillas porque si se dice ser fiel hijo de Dios, de pronto es un anciano de iglesia y está cometiendo el pecado del adulterio, está cometiendo el pecado del robo, y a sabiendas, y no tiene el remordimiento del Espíritu Santo que le está llamando y le está diciendo, eso está mal, eso está mal, eso está mal.
Aquella persona que se dice ser fiel hijo de Dios está constantemente mintiendo, constantemente mintiendo, constantemente mintiendo y piensa que está bien, es eso el pecado que es de muerte. ¿Por qué? Porque ese pecado no llega al trono de la gracia de Dios de todo corazón. Y Dios no puede perdonar un pecado que la persona no trae de todo corazón ante el trono de la gracia. Hermanos, es difícil de pronto entender cómo todo esto trabaja, cómo esto funciona, pero nada más piensa en esto. Ahí entramos a lo que es el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, como es la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiere decir que si hablamos cosas en contra del Espíritu Santo, si lo blasfemamos, si hablamos malas palabras en contra del Espíritu Santo, si lo maldecimos, no. No, esto no es una blasfemia, porque para nosotros, para usted y para mí una blasfemia es una mala palabra. Hablar mal en contra de alguien. Estaba blasfemando. Blasfemia es decir una mala palabra. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir una mala palabra en contra del Espíritu Santo. O maldecir a Dios. No, esa no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no pedir perdón por nuestros pecados. O bien, dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado, recuerda. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo Jesús, recuerda, para que recibamos el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu Santo nos sigue hablando para que usted y yo pidamos perdón, para que reconozcamos nuestra situación pecaminosa, entonces, mis hermanos, Él nos sigue hablando, y usted y yo cerramos nuestro corazón, lo endurecemos, y no lo escuchamos más. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, como no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ya no sentimos ese desprecio por el pecado, y el pecado llega a ser parte de nuestra vida, y entonces ya no necesitamos, o ya no sentimos la necesidad de recibir el perdón por el pecado, porque nos hemos acostumbrado tanto a él y pensamos que es algo tan normal que ya no importa, está bien, no importa. Bueno, sí importa, mis hermanos. El detalle es que muchas veces endurecemos nuestro corazón, y al endurecer nuestro corazón, mis hermanos, ahí perdemos de vista a la voz del Espíritu Santo, y ya no lo escuchamos, y ahí viene el pecado que es de muerte. Ese pecado de muerte es aquel pecado por el cual usted y yo sentimos que no necesitamos traer ante Dios, que sentimos que no importa, que de igual manera ese pecado, que aunque yo esté viviendo en ese pecado, voy al cielo. Ahora podemos decir algo bien interesante, mis hermanos, y mire, con el respeto, otra vez lo vuelvo a decir. El homosexualismo es un pecado, está establecido en la Biblia como un pecado, pero hay personas que piensan que, aunque sean homosexuales, porque Dios así me hizo, Dios me tiene que aceptar así como yo soy. Pero aunque la Biblia diga todo lo contrario, no, yo estoy bien y no importa qué. Y es más, iglesias se han levantado solamente y exclusivamente de LGBTs, nada más. O sea, aquí todo el mundo puede vivir como quiera vivir. El pecado no importa, no importa. Tristemente, incluso dentro de la iglesia adventista se ha levantado alguna pequeña rama de esa misma forma, donde el pecado no hay problema, ¿sabe? Bueno, mis hermanos, ese pecado que aparentemente no es ningún problema, pero la Biblia lo condena, es el pecado de muerte. Que creemos que aunque vivamos dentro de ese pecado, Dios nos va a salvar. Ese pecado es el pecado de muerte. Una persona que está cometiendo ese pecado, está cometiendo el pecado de muerte. Que piensa que a pesar de que está cometiendo el pecado, va al cielo de igual manera. Es triste, ¿verdad? Bueno. Ahora, el pecado de muerte, según lo que pusimos aquí, es el pecado que la persona no está dispuesta a confesar de todo corazón a Dios, que piensa que todo está bien, ¿no? Para recibir perdón, y lo hace deliberadamente desafiando a Dios, y no le importa la reconciliación con su Creador. He allí la persona que está constantemente pensando que va al cielo sin importar la vida que esté viviendo, mis hermanos. Ese es el pecado de muerte. ¿Ok? Ahora vamos adelante, Mateo 18, 19, otro texto que también trae algo más o menos parecido. Mira lo que dice. Dice, lee Mateo 18, 19. ¿Qué relación tiene este pasaje con la oración intercesora? ¿Y por qué este pasaje resulta un estímulo para orar con otros por la salvación de aquellos que no conocen al Señor? Muy bien. Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora el 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok. Este otro texto
que también se utiliza fuera de contexto y para armar un pretexto. ¿Por qué? Porque se utiliza, mis hermanos, como que, mira, todo lo que atéis en la tierra, lo que atéis en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que tú puedes perdonar los pecados aquí en la tierra y se perdonarán en el cielo. Si tú no perdonas ningún pecado aquí en la tierra, no se perdona en el cielo tampoco. O si tú condenas a una persona en el pecado, también se condena en el cielo. Mis hermanos, qué poca forma de ver, o qué poca visión de ver a Dios y el amor de Cristo Jesús, ¿sabe? Pensar que si usted condena a una persona aquí en pecado, ya, nada más porque usted la condenó, ya Dios no le puede perdonar. Qué triste, la verdad, qué triste, mis hermanos. Pero ese texto lo toman de esa manera muchas personas. Que lo que tú digas aquí, si tú le dices a una persona que lo condenas a vivir en pecado constantemente y no le perdonas, se arruina y se va al infierno. No, eso no dice la Biblia. Ahora, note lo que está diciendo aquí el contexto. Otra vez os digo que si 12 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un consejo a la iglesia. ¿Okay? Ahora, note lo que hay aquí. ¿Okay? Una persona falló. Digamos que una persona cometió adulterio, un miembro de la iglesia. ¿Okay? Ahora, la iglesia tiene la autoridad de juzgar humanamente para el prestigio de la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia no se desprestigie, obviamente, entre todos los demás, porque si está el hermano que cometió adulterio y no se le dice nada, va a seguir igual, como si nada, y al último todo mundo que ve al hermano dice, no, y eso que es de los hermanitos de allá adventistas, ¿verdad? Que de paso pudiera pasar, y de paso ha pasado. Pero, mis hermanos, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que aquí a la iglesia se le ha dado la oportunidad. Ahora, muchas veces tomamos este texto nosotros como adventistas, fuera de contexto también el 19, que si 12 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, entonces, mira, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo para orar para que se sane esta persona, o vamos a ponernos de acuerdo para orar para que salga cualquier proyecto adelante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos para adelante. No está hablando de eso. Está hablando de un problema de carácter pecaminoso dentro de la iglesia. Si una persona, regresamos otra vez con una persona que cometió el adulterio, por ejemplo. Cometió el adulterio, ahora la iglesia se une, ¿verdad? La junta directiva se une y después el pleno se une para llevar ese caso ante, digamos, a juicio. A poner de esa manera, ¿no? La junta se reúne, oran por esa persona. Y recuerden, mis hermanos, que cualquier disciplina que venga en contra de cualquier hermano o cualquier hermana debe ser la disciplina para restituirlo, para, digamos, atraerlo de nuevo al redil de Dios. Porque una persona que ha cometido pecado se ha alejado de Dios. Hay que traerlo de nuevo. Cualquier disciplina que sea para traerlo a la iglesia y no para pisotearlo y para hacerlo sentir mal y humillarlo y que se vaya de la iglesia. Que muchas ocasiones pasa eso. Se hace un desastre, mis hermanos, y la disciplina, en lugar de atraer a la persona a Cristo Jesús, lo aleja, ¿no? Si vamos a poner disciplina a un hermano, busquemos la forma de que esa persona también se sienta amada por la iglesia y que juntos estamos orando por él y que juntos podemos vencer, ¿verdad?, ese pecado en el cual él se encuentra y que él puede, una vez más, reivindicarse, ¿verdad?, a los caminos de Dios. Pero aquí estamos hablando de esa persona que está cometiendo adulterio. Ahora la junta se une, ora por esa persona y pide por esa persona. Entonces, la disciplina que se le ponga a esa persona, eso dice aquí, la disciplina que se le ponga a esa persona se va a respetar también en el cielo. ¿Ok? No que la iglesia puede decir, bueno, pues que quede totalmente fuera de la iglesia y últimamente que no regrese. Ese no es el punto. La disciplina que se le ponga a la persona se respeta también en el cielo. Y si la persona, al último, no quiso remendar su problema, el pecado, y decidió últimamente alejarse de la iglesia, a pesar de que se le trató con amor, a pesar de que se le trató de reivindicar dentro del camino de Cristo Jesús, a pesar de que se le dio toda la oportunidad, y la persona dice, ¿sabe qué? No, yo prefiero vivir en adulterio y prefiero irme con la manta, vamos a poner de esa manera. Entonces ahora sí la iglesia viene y lo borra de la iglesia. Al borrarlo de la iglesia, obviamente también queda destituido del cielo, de esa forma. ¿Por qué? No porque la iglesia tenga poder y porque la iglesia decidió darle esa disciplina o borrarlo de la iglesia.
la persona queda borrada del cielo porque la persona decidió quedarse en el pecado. La iglesia no tiene ninguna autoridad divina para esa persona. Tenemos autoridad aquí entre nosotros mismos como dije anteriormente, ¿no? Solamente para que la gente no vea mal a la iglesia, ¿verdad? Por el carácter de la iglesia, vamos a ponerlo de esa manera, para cuidar el prestigio de la iglesia, nada más. No de la vida eterna. Y sí, Dios nos ha dado la autoridad, usted puede ver las cartas paulinas, cómo se llevaban casos de esa manera también, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ese es el detalle con estos versículos. No estamos hablando de que una persona venga ante una persona, ante un sacerdote, se confiese y el sacerdote dice, no, es que no te perdono, o no hay perdón para tu pecado, y quedas arruinado por toda la vida. Entonces, si te perdono, entonces también Dios te va a perdonar en el cielo. No, nuestro perdón aquí no tiene nada que ver con el perdón divino, por cierto, ¿sí? Veámoslo de esa forma, ¿sí? Entonces, la respuesta que hemos puesto aquí, mis hermanos, entre todo esto, que es en la parte del jueves, en la parte del pie de la página, es la oración intercesora por un hermano que yerra entre los hermanos de la iglesia, deben ponerse de acuerdo con la disciplina que se impondrá. Pero todo debe ser guiado por el Espíritu Santo, número uno, ¿no? Pues nuestro enfoque debe ser siempre buscando que la persona o el pecador se salve en todo momento. Si la persona decide no salvarse, decide mantenerse en pecado y alejarse de la iglesia, entonces la iglesia lo borra ahora sí, como dijimos anteriormente, lo borra de los libros de la iglesia y la persona también queda, obviamente, por su propia decisión, borrado de los libros del cielo, ¿sí? De esa manera. El viernes hay 3 preguntas, mis hermanos, voy a ir bien rapidito aquí porque el tiempo nos ha ganado con bastante tiempo. Dice la primera pregunta que aparece ahí, dice, lee Filipenses 1:19. Colosenses 4, 2 y 3 y 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Durante su encarcelamiento, ¿qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesalonicenses que oraran por él? ¿Qué relación tienen estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas? Muy bien. La cita bíblica dice, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba seguro que él iba a salir libre de la cárcel por las oraciones de las personas, ¿verdad? Colosenses 4, 2 y 3 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, otra vez pidiendo a ellos que oraran para que él saliera de la cárcel. 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Muy bien. Entonces la respuesta que hemos puesto aquí, mis hermanos, la número 1 es, entre más nos unimos en oración, mucho mejor como pueblo de Dios, ¿verdad? Pablo podía orar él solo, Señor, y Dios le hubiese escuchado, ¿no? Pablo era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que tenía la verdad y estaba constantemente predicando la verdad. Entonces, él podía haber orado solo y decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, a mí lo que está pasando y nada más, y dejar últimamente que la demás gente no orara. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nos unimos en oración, se fortifica más nuestro espíritu unidos entre todos. Por eso es que juntos, con fe y esperanza, estamos orando por usted también. Usted ore por nosotros también, por favor, ¿ok? Número 2, si estamos presos, no podemos predicar el evangelio. Debemos pedir a Dios que nos libere para glorificar su nombre, predicando en todo momento, ¿ok? Número 2, la pregunta número 2. Reflexiona sobre la realidad del gran conflicto y que conforman la gran narrativa detrás del mundo en el que vivimos. ¿Cómo te ayuda tu conocimiento de este conflicto a darte cuenta de la importancia de la oración? Si Jesús ganó la guerra y sabemos que su bando ganará al final, pero mientras tanto, ¿por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás? La respuesta de un servidor. Si nos mantenemos en oración, Cristo nos dará la victoria, pues Él ya venció y todo fiel Hijo de Dios tendrá la victoria en el día final. Y debemos llevar a las almas que necesitan salvación a Cristo Jesús para que también ellos puedan triunfar sobre el pecado. Eso es todo lo que está detrás del gran conflicto cósmico espiritual, ¿sí? Número 3, ¿cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas usas, si es que lo haces, ¿no? Para dejar de orar más por otros que lo necesitan.
Muy bien. Acuérdense las excusas nada más aquí, de una forma muy general. Recuerde que son respuestas muy personales de cada quien, ¿ok? Usted puede poner aquí su propia respuesta si gusta, ¿no? Pero tal vez una de las más generales que encontramos continuamente serían estas, ¿no? No tengo tiempo. No hay tiempo de orar. En cuanto me despierto, cuando suena la alarma, tengo que salir corriendo a bañarme, a cepillarme los dientes y salir corriendo al trabajo, ¿no? O de pronto no hay tiempo, ¿verdad?, para orar. Bueno, ahora con la pandemia creo que tenemos mucho tiempo, ¿no? Así es que no hay excusa para esa parte, ¿no? Número 2, al fin Dios no me contesta. Bueno, de repente nos hemos ya, tanto que hemos orado y Dios no ha contestado, ya me he desanimado, ¿no? El desánimo de pronto puede ser una de esas partes, ¿no? Número 3, el egoísmo. Oramos solamente para nosotros y solamente para nosotros, ¿no? Queremos que Dios nos escuche nada más a nosotros y que Dios nos conteste solamente a nosotros, ¿verdad? Ese puede ser también un problema. Y luego, número 4, falta de interés. ¿Habrá falta de interés en la oración? ¿Falta de interés en ser fieles hijos de Dios? Posiblemente. Mi hermano, mi hermana, yo te invito, por favor, para que tú analices tu forma de vivir, lo que tú estás haciendo. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, que Jesús te está buscando constantemente. Si tú oras, Él te escucha. Tú estudias su santa palabra, la Santa Biblia, Él te habla. ¿Quieres que Jesús te hable? Estudia. ¿Quieres que Él te escuche? Ora al Señor constantemente. Yo te invito, mi hermano y mi hermana, para que juntos nos unamos en oración. ¿Tienes alguna petición? ¿Algún agradecimiento? Envíanoslo, por favor. Déjenos ahí los mensajes aquí mismo en YouTube, como lo hicieron muchas personas la semana pasada, y oraremos por cada uno de ellos, te lo puedo asegurar. ¿Sí? Tenemos un gran equipo y, como lo mencionaba anteriormente, tenemos un departamento exclusivamente para la oración, mis hermanos, que sin duda alguna y efectivamente estamos orando constantemente por ellos. De hecho, la directora de este departamento se llama Romerta Silvia Cornejo. Ella es nuestra directora del departamento de oración de Fe y Esperanza, y te puedo asegurar que alguien estará orando por ti. Y sabes, cada sábado tenemos ayuno y oración por esas peticiones precisamente. Cada sábado alguien está ayunando y orando por tus peticiones. Y cada primer sábado del mes, todo el equipo de Fe y Esperanza nos unimos en ayuno y oración por tus peticiones de oración también. ¿Por qué? Porque hay algunas peticiones difíciles que solamente con ayuno y oración Dios las podrá responder, ¿recuerdas? Y no por el sacrificio, sino porque nuestra mente estará más limpia y más susceptible, ¿verdad?, para acercarnos al trono de la gracia de Dios de esa manera limpia. Hermanos, que Dios te bendiga mucho. Y sí, te decimos como siempre, con Fe y Esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión, esperando, por supuesto, que Jesús siempre te acompañe, que sus santos ángeles protejan tu vida, protejan tu familia, protejan tu hogar y, por supuesto, que cuiden tu salida y tu entrada también. Hasta la próxima semana, mi hermano, mi hermana. Ha sido un placer acompañarte en esta semana. Fe y esperanza.